de Renault. Vamos a analizar las consecuencias de los mercados. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, en este caso los inversores que parece que continúan condicionados por las tensiones, habida cuenta de que no tenemos hoy grandes datos macro en Europa, las tensiones entre Irán e Israel. Sí, realmente yo siempre comento lo mismo, ¿no? Los mercados financieros, por lo general, suelen hacer poco caso a este tipo de conflictos. Es verdad que en el corto plazo sí vemos cierto ruido, pero realmente a medio y largo plazo pues no tiene mucho impacto. No hay más que analizar lo que sucedió con la guerra en Ucrania, ¿no? Es verdad que si afecta el precio de las materias primas, sí que puede evidentemente impactar, sobre todo en el precio de los bonos y por tanto también en la renta variable. Así que ahora mismo, si realmente esto no lleva a una inflación estructural del precio del petróleo, no deberíamos darle mucha más importancia. Hablo a nivel económico, otra cosa evidentemente es a nivel geopolítico humano, pero centrándonos en los mercados, solo si al final acaba llevando a un cierre parcial, aunque sea el estrecho de Hormuz, o incluso si Israel ataca de forma más agresiva a instalaciones energéticas, ahí sí podríamos ver pues cierta tensión en el precio del barril y por tanto pues subía las TIR de los bonos y esto sí que empezaría a hacer daño a los mercados. Pero si esto no escala por esa vía, no creo que veamos, como digo, pues impacto, ¿no? en las bolsas, y de hecho estamos viendo como hoy, a pesar de que hemos tenido un fin de semana pues muy caliente, con ataques por ambos lados, pues abren las bolsas con subidas en Europa, también en Asia, y los futuros de Wall Street que también vienen recuperando. Por tanto, vemos como una vez más las guerras, por lo general, sobre todo cuando están en puntos lejanos a Occidente y no involucran directamente a países como Estados Unidos, pues no les suelen importar demasiado a Wall Street. Hemos conocido el dato de inflación en Italia, que se desacelera al 1,6% en el mes de mayo. Estamos hablando de 3 décimas menos que en la anterior lectura. Anteriormente estaba en el 1,9%, y bueno, pues la tendencia es de tasas de inflación de IPCs, en este caso por debajo del 2% en algunas de las principales economías de la zona euro. José, no pregunto tanto por la inflación italiana, sino por las claves de esta semana. Es una super semana de bancos centrales de Inglaterra, de Japón. También hay por ahí cosas relacionadas con China y, por supuesto, también, lógicamente, los ojos puestos en la Reserva Federal. No tanto por la decisión de tipos, que se espera que siga sin hacer nada Powell, a pesar de que le duele mucho a Donald Trump, pero en este caso, el dot plot, volvemos a otro trimestre, a las perspectivas económicas y de tipos de interés de la Reserva Federal. ¿Qué crees que va a decir en su mensaje, en su tono, Jerome Powell, y cuáles pueden ser esas perspectivas o los desafíos de la economía estadounidense para la Reserva Federal? Pues bueno, va a ser muy interesante porque hay dos focos de potenciar inflación. La primera es la guerra comercial. Esto, pues Jay Powell ya lo ha ido comentando. De hecho, es la principal razón por la que no está recortando tipos de interés, no conoce el impacto de esa subida de impuestos en los precios y por tanto prefiere esperar a ver cómo se desenvuelve. Creo que de forma muy diligente y coherente, ¿no? Y ahora pues se ha abierto el foco geopolítico, que no olvidemos que las guerras siempre son inflacionarias, por dos razones: porque se destruye producción, se destruye riqueza y suelen pagarse con impresión de dinero. Entonces, una guerra siempre, salvo muy rara excepción, es inflacionaria. Entonces, tenemos pues ahora dos focos de tensión, de riesgo inflacionario, y como siempre digo, las expectativas de inflación son la política monetaria de la Fed, no la inflación en sí. Entonces, no pueden mirar por el retrovisor, sino que Powell tiene que ver lo que va a suceder a futuro, y si espera que pueda haber por cierto repunte en los IPCs, pues evidentemente tiene que actuar hoy, ¿no? Y creo que lo hace bien. La paciencia pues es una virtud en este caso, porque sería una pérdida de confianza tremenda el hecho de recortar tipos de interés y luego tener que volver a pausar o incluso tener que subirlos ante una posible ola, ¿no? Entonces creo que va a parar, creo que tiene un mensaje no dovish, que es lo que creo que busca Donald Trump, y bueno, se va a mantener abierta esa guerra entre Tesoro y Reserva Federal, ¿no? Por parte de, bueno, has comentado un poco en Italia, el IPC, el BCE ya conocimos esa decisión de recorte, pues ahora pause. En Europa estamos en un entorno de estancamiento. Ahora mismo no hay riesgos de inflación, no hay más que ver, por ejemplo, el bono en Suiza, que ya está en tipos nominales negativos a 5 años, ¿no? Esto descuenta que va a haber muy poquito crecimiento y por tanto es una región que adolece de otros problemas, ¿no? Pero no de inflación. Y la clave va a estar también en Japón, que es un actor, como siempre digo, nuclear en todo el entorno macroeconómico. Ya sabéis, ya hemos hablado muchas veces del carry trade, ahora mismo además Japón, que está sufriendo pues también cierta tensión en el mercado de bonos, han dejado el control de la curva, por tanto, o bien tienen una crisis fiscal o una crisis monetaria. Así que será muy interesante ver lo que hace el Banco de Japón, si piensa intervenir o no, y por supuesto
sus futuras decisiones de política monetaria. Porque esto, insisto, muchas veces pensamos que es una isla que está muy lejos, que no impacta en Occidente, pero tiene mucho, mucho, mucho peso, ya que el yen es una divisa de financiación barata. Es decir, los inversores tienden a endeudarse en yenes e invertir en dólares o en euros para buscar ese mayor spread, ¿no? Por tanto, bueno, pues influye mucho lo que sucede en Japón. Es una semana clave, ¿no? De banca central, como has comentado, y yo pondría pues la lupa sobre todo en eso, en la Reserva Federal, no tanto en los tipos de interés como comentas, sino en la conversación, en la rueda de prensa de Jay Powell. La espero más o menos hawkish ante estos dos focos que hemos comentado, y luego, sobre todo, quizá más importante en Japón, para ver qué puede hacer el BOJ, ¿verdad?, en próximas reuniones, y si piensa intervenir. Yo creo que sí que lo hará. Veremos si, de nuevo, con programa de compra de activos para financiar al gobierno o para controlar los tipos de largo plazo, ¿no?, con una especie de QE encubierto o control de la curva. Así que esto será clave y serán los eventos de volatilidad de la semana. Pues José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, seguro que será una semana bastante interesante en términos bursátiles. Estaremos muy pendientes de los índices europeos y estadounidenses. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Chao. Seguimos analizando las consecuencias de un mercado que, vamos a recordarles en tiempo real lo que están haciendo las